Juan 4. Jesús y la mujer samaritana. Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Nota: la necesidad de pasar por Samaria no era una mera consideración geográfica, sino una revelación divina. Versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Nota: la localización exacta de Sicar no es segura, pero parece que se encontraba en la vecindad de Siquem. Véase Génesis 33, 18 al 19 y Josué 23, 32. Versículo 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Nota: según la cuenta judía, la hora sexta equivalía a las 12 del día. En el cómputo romano, a las 6 de la mañana o de la tarde. Versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Nota: Juan inserta una nota explicativa sobre la hostilidad entre judíos y samaritanos. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Nota: será en él una fuente indica agua viva, versículo 10, a manera de gran ilustración sobre la regeneración que conduce a la vida eterna, con capítulo 7, 37 al 39. Versículo 15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Nota: este monte se refiere al monte Gerizim, donde los samaritanos construyeron un templo como un sitio de adoración rival, al no ser bienvenidos en el templo de Jerusalén. Véase versículo 21. Versículo 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Nota: lo que importa no es dónde se rinde culto, sino la disposición de la mente y el corazón. La verdadera adoración no es una mera fórmula o un ceremonial, sino una realidad espiritual que está en armonía con la naturaleza de Dios, que es espíritu. La adoración debe ser también en verdad, o sea, transparente, sincera y de acuerdo con el mandato bíblico. Riqueza literaria. Verdad deriva del negativo y estar escondido. Oculto, compare latente, letargo, letal.
Es lo opuesto de ficticio, fingido o falso. Denota veracidad, realidad, sinceridad, exactitud, integridad, formalidad y propiedad. Versículo 25. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Nota: los judíos consideraban impropio que un rabí le dirigiera la palabra a una mujer en público. Versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Nota: dinámica del reino. La búsqueda de Dios en oración es la senda hacia la satisfacción. Oración. Cuando Jesús rehusó el alimento ofrecido por sus discípulos y declaró: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis, versículo 32, no estaba diciendo que el hambre y la sed físicas eran pecaminosas. Posteriormente Él hizo del comer y el beber señales sacramentales. Sin embargo, su hambre espiritual tenía prioridad sobre los apetitos físicos. Él encontró la satisfacción en una comunión profunda con Dios y en hacer la voluntad de su Padre. El aplauso y las adquisiciones materiales pueden alimentar la vanidad y nutrir la ambición, pero no dar sustento al espíritu. Una búsqueda de Dios en oración nos conducirá al hallazgo de nuestro alimento, de nuestra fortaleza espiritual y a la satisfacción de hacer la voluntad de Dios. Como Jesús, descubriremos la voluntad de Dios a través de la comunión diaria con Él, y así recibiremos la fresca unción del Espíritu Santo, con lo que lograremos. Primera de Juan 5, 14 al 15, Salmo 51 del 1 al 19. Versículo 35. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Nota: la afirmación concerniente a los 4 meses probablemente era un proverbio que aconsejaba no darse prisa a la hora de cumplir con una tarea. Versículo 36. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Nota: riqueza literaria. Salvador. Compare soteriología, la doctrina de la salvación, de la misma raíz que salvar y salvación. La palabra designa a un libertador, protector, salvador, benefactor, redentor. Se la usa para describir tanto a Dios el Padre como a Jesús el Hijo. Jesús sana al hijo de un noble, versículo 43. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo.
Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Nota final. La sanidad del hijo de un noble no solo demuestra el poder de Jesús para sanar, sino también subraya el principio de que él no considera las señales y milagros como un fin en sí mismos. Por el contrario, lo menos que se buscaba con ello era atraer a los beneficiarios del milagro a la fe en Cristo.